Hay mujeres que desaparecen sin hacer ruido. Mujeres que un día, sin anunciarlo, se desvanecen de los lugares donde antes eran parte esencial, y nadie parece notarlo. No dejan un portazo, ni una carta de despedida. Simplemente se retiran, como la marea que se aleja del borde sin pedir permiso. Y el mundo, distraído, continúa girando, ajeno a la ausencia que acaba de volverse sagrada. Si alguna vez te has sentido así, si te has retirado en silencio de espacios que ya no te sostenían, entonces ya conoces esta forma de invisibilidad, esa sensación de no encajar, no porque no tengas valor, sino porque tu profundidad se volvió demasiado intensa para un entorno acostumbrado a lo superficial. No, no es que hayas renunciado, es que comprendiste que tu frecuencia ya no encontraba eco, que el lugar donde estabas dejó de hablar el idioma de tu alma. Y entonces, tu energía, tu libido, como la llamaba Carl Jung, empezó a retirarse poco a poco de lo que ya no te nutría. Porque cuando una mujer con alma vieja percibe que su entorno no la alimenta, la vida misma, esa corriente invisible que la mueve, se repliega hacia adentro para protegerla. Tal vez lo llamaron tristeza, tal vez tú misma creíste que era depresión, pero en el fondo era tu psique preservándose del desgaste, guardando su esencia del ruido que todo lo contamina. Primero, la retirada sucede dentro. Dejas de invertir energía en conversaciones vacías, en relaciones que piden que actúes, en vínculos donde ser tú parece demasiado. Y sin darte cuenta, el mundo externo empieza a reflejar ese movimiento interior. Las invitaciones se detienen, tu nombre deja de sonar, y te transformas en un recuerdo que pocos evocan, aunque tú sigas respirando, despierta, sintiendo. ¿Lo has sentido? Esa soledad que no duele, pero pesa. Esa certeza de estar viva en un lugar que ya no te mira. No es rechazo, es transición. Tu alma se está mudando de casa. Cuando miras a tu alrededor y ya no reconoces los rostros que antes te acompañaban. Cuando percibes que las conversaciones flotan sobre la superficie, mientras tú buscas las corrientes profundas debajo, entonces estás cruzando el umbral de la consciencia. No es arrogancia ni frialdad, es una visión diferente. La mirada de quien ha tocado su propio inconsciente. Jung decía que cuando una mujer desciende a las profundidades de su psique, despierta un tipo de intuición antigua, esa que no se aprende en libros ni se enseña en talleres, sino que se recuerda, como si su alma viniera de un tiempo donde la sabiduría era instinto. Por eso caminas más despacio, mientras el mundo corre sin rumbo, porque ya no mides tu vida por la velocidad, sino por la verdad que sientes al avanzar. A veces, basta con una escena simple para comprenderlo. Imagina una habitación llena de risas, donde todos conversan sin pausa, y de pronto, tú callas. Al principio, alguien pregunta si estás bien. Pero si tu silencio persiste, si no vuelves a seguir el ritmo de la fiesta, los demás se acostumbran. El espacio se reorganiza sin ti, y esa es la forma en que el mundo normaliza la desaparición. Sociedad tiene una facilidad asombrosa para adaptarse a la ausencia, sobre todo cuando esa ausencia pertenece a una mujer silenciosa, a una que observaba más de lo que hablaba, a una que ofrecía presencia sin exigir atención. Cuando ella se va, el hueco se cierra rápido, como el agua sobre una piedra retirada. Pero esa mujer, aunque parezca ausente, nunca se ha ido del todo, solo se ha vuelto invisible para los ojos que no saben mirar. Esa mujer podría ser tú, esa que escucha más de lo que dice, esa que siente el peso de la energía que otros no comprenden, esa que ama en silencio, pero se agota en el ruido. No estás rota, solo estás cansada de fingir ligereza, porque tu alma es honda, y las profundidades necesitan aire distinto para respirar. Esta es la historia de las que no caben, de las que callan para no fragmentarse, de las que deciden preservar su esencia antes que perderla. Y aunque el mundo no lo entienda, su retiro no es una rendición, es una forma de renacimiento que sucede lejos de la mirada ajena. El silencio no es vacío, es un vientre, y en ese vientre, una nueva versión de ti misma comienza a formarse. La mujer que recuerda a Jung hablaba de los arquetipos como esas huellas invisibles que atraviesan la historia y habitan en la memoria de cada alma. Y entre ellos, existe uno que vibra con especial fuerza en las mujeres que sienten demasiado, que piensan profundo y aman con una conciencia que a veces duele. El arquetipo de la mujer sabia, la que lleva dentro de sí una voz antigua, paciente,
inquebrantable. En otros tiempos, esa mujer era honrada. Las aldeas la buscaban cuando el alma enfermaba, cuando los sueños traían mensajes o las cosechas no florecían. Ella sabía escuchar la tierra y el cuerpo, sabía cuándo callar y cuándo pronunciar la palabra justa. Era guardiana de lo invisible. Pero con los siglos, el mundo cambió su altar por vitrinas, su intuición por ruido, y su sabiduría fue desplazada por la prisa. Hoy, cuando una mujer encarna esa misma energía, aunque no haya cumplido todavía muchas primaveras, la sociedad no sabe dónde colocarla. Su profundidad incomoda, su calma desconcierta, su claridad perturba, porque en un mundo que adora la juventud eterna, la figura de la mujer que ya vio más allá de las apariencias es un recordatorio de lo que todos temen: el paso del tiempo, la muerte de lo superficial, la necesidad de mirar hacia adentro. Si tú has sentido esa desconexión, ese cansancio que no viene del cuerpo sino del alma, es probable que esa sabiduría ancestral esté despertando en ti, y con ella llega una comprensión dolorosa. No todos los lugares pueden sostenerte. No todas las personas están preparadas para verte. Cuando llevas en tu interior una mirada tan vieja como la luna, te vuelves espejo, y los espejos no siempre son bien recibidos. Hay quienes, al mirarte, se encuentran con lo que han negado de sí mismos, su sombra, su fragilidad, su falta de verdad, y sin querer, te culpan a ti por haberles mostrado lo que evitaban ver. Así se explica esa sensación que a veces te invade, la de ser demasiado intensa, demasiado profunda, demasiado todo, como si tu forma de sentir fuera un error. Pero no lo es. Tu alma no está descompuesta, está despierta. Jung decía que el alma femenina que recuerda su sabiduría ancestral se vuelve un punto de tensión para el mundo moderno, porque su sola presencia cuestiona la estructura que se alimenta del olvido. Una mujer conectada con su verdad no puede ser manipulada, no puede ser programada para producir sin propósito, ni convencida de que su valor depende de ser vista. Por eso, cuando tu autenticidad florece, también llegan las pruebas. Personas que te llaman fría, porque ya no sonríes por obligación, o difícil, porque dejas de decir que sí cuando tu cuerpo grita que no. Empiezas a hablar desde un lugar más profundo, y el mundo, acostumbrado a lo superficial, no siempre entiende ese idioma. Pero ese desconcierto ajeno no es señal de que estés errando el camino. Es la confirmación de que estás avanzando, porque lo que una vez llamaron fragilidad era en realidad tu sensibilidad, y lo que nombraron soledad es tu alma defendiendo su espacio sagrado. Cuando una mujer atraviesa este umbral, comienza a recordar lo que otras antes que ella también vivieron. Mujeres que fueron silenciadas por hablar con verdad, quemadas por sanar con sus manos, exiliadas por no aceptar la mentira. Sus nombres se borraron, pero sus huellas quedaron en ti. Son ellas las que te susurran en sueños, las que te guían cuando eliges la verdad aunque duela, las que sostienen tu espalda cuando decides no volver a traicionarte. Esa memoria colectiva de dolor y sabiduría te habita, y por eso tu cuerpo reacciona cuando sientes injusticia, cuando percibes manipulación, cuando algo intenta arrancarte la calma. No es debilidad, es herencia, es tu linaje despertando. El silencio que antes sentías como castigo empieza a transformarse en refugio, y en ese refugio, tu alma respira. Comienzas a entender que retirarte no fue una huida, sino una forma de volver a ti misma. El mundo moderno te pide mostrarte, producir, explicar, pero tú has recordado una verdad más antigua. No todo lo que florece necesita ser visto. Algunas transformaciones solo pueden suceder en la oscuridad, como las raíces que crecen bajo la tierra antes de que brote la vida. Así, en tu desaparición silenciosa, no te estás apagando, te estás sembrando. Bloque 3. El camino hacia ti misma. Hay un instante en la vida de toda mujer en que la conciencia comienza a hacer ruido. No un ruido que se escucha afuera, sino un murmullo profundo que empieza en el pecho y se extiende hasta el alma. Ese murmullo dice: ya no puedo seguir fingiendo. Y aunque el mundo continúe igual, tú ya no puedes. Porque cuando la verdad interna se despierta, ningún disfraz vuelve a encajar. A eso Jung lo llamaba individuación, el proceso de volver a ser quien realmente eres, más allá de los papeles que te dieron, más allá de las expectativas que cargaste por amor, más allá de las máscaras que te ayudaron a sobrevivir.
No es un camino bonito, es un despojo, una especie de muerte simbólica donde muere la que complacía, la que se justificaba, la que mendigaba cariño en lugares vacíos, y nace una mujer que ya no busca agradar, sino ser. A veces, ese renacer duele más que cualquier pérdida, porque implica reconocer cuántas veces te negaste por amor, cuántas veces sonreíste cuando querías llorar, cuántas veces te hiciste pequeña para no incomodar. Individuarse es mirar esas heridas sin huir, es tomar en tus manos cada fragmento y decir, esto también soy yo. Por eso tantas mujeres confunden esta etapa con la soledad, porque en el proceso de reconstruirte, el ruido exterior se apaga, las amistades se disuelven, los vínculos se reacomodan, y las conversaciones que antes te sostenían ahora te parecen vacías. No estás perdiendo a nadie, estás recuperándote a ti. Y en ese silencio, aunque parezca vacío, algo nuevo empieza a respirar. Una calma que no depende de nadie, una paz que no necesita ser comprendida. Tu energía deja de correr hacia afuera y vuelve a tu centro, como un río que regresa a su fuente. Pero ese regreso tiene un costo. Ya no puedes volver a ser quien fuiste. Y eso, aunque duela, es una bendición. Jung decía que cuando una mujer empieza a integrar su sombra, esa parte de sí misma que el mundo le enseñó a negar, se libera. La sombra no es maldad, es simplemente lo reprimido. La ira que nunca expresaste, el deseo que te prohibiste, la claridad que callaste para no parecer dura, todo lo que escondiste para ser amada. Cuando lo miras sin miedo, esas partes comienzan a regresar a ti, una por una, como hijas perdidas que vuelven al hogar. Y en esa reunión interna, te haces completa. El mundo, sin embargo, no entiende a una mujer completa, una mujer que ya no necesita complacer, que no pide permiso para existir, que se escucha y se elige, se vuelve indomable. Y lo indomable asusta, porque no se puede controlar. Por eso muchas veces el entorno reacciona, se alejan personas, se cierran puertas, y puede que sientas que todo lo que amabas se desmorona. Pero no es destrucción, es depuración. La vida está limpiando el espacio para que nazca algo más auténtico. Esta etapa no tiene aplausos ni celebraciones. No hay testigos, porque es una transformación invisible. Sucede dentro, y mientras afuera parece que todo se detiene, por dentro estás germinando. La mujer que atraviesa este proceso aprende algo esencial, que la verdadera fuerza no es resistir el dolor, sino escucharlo sin huir. Que el verdadero amor propio no es repetir frases bonitas frente al espejo, sino respetar tus propios límites incluso cuando eso significa perder compañía. Y ahí, en esa aparente soledad, descubres algo sagrado, que nunca estuviste sola, solo estabas aprendiendo a habitarte, porque cuando te eliges a ti, cuando decides no traicionarte más, el alma se acomoda, la respiración se alinea y el silencio deja de doler. Ya no es un vacío, es hogar. El proceso de individuación no es una meta, es una forma de vivir. Cada día te pide honestidad, cada paso te exige coherencia. Y aunque a veces parezca que el camino se oscurece, esa oscuridad es solo el útero de tu próxima versión. No estás perdiendo el rumbo, estás volviendo a nacer. Cuando el alma ha descendido lo suficiente y ha abrazado su sombra, llega un momento silencioso, casi imperceptible, en el que algo dentro de ti comienza a latir distinto. No hay fanfarrias ni fuegos artificiales, solo un pulso que te llama hacia adentro, hacia tu cuerpo, ese territorio sagrado que durante años fue campo de batalla, vitrina, refugio y exilio al mismo tiempo. El cuerpo no olvida, guarda en su memoria las veces que te forzaste a sonreír, las lágrimas que tragaste en silencio, las veces que negaste el cansancio por miedo a decepcionar. Pero también recuerda la música, los abrazos sinceros, las veces que bailaste sin testigos. El cuerpo es tu primer hogar, y cuando el alma regresa a él, comienza una reconciliación profunda. Jung decía que la sabiduría también habita en lo somático, en los movimientos sutiles que el alma traduce a través de la piel, en las tensiones que no son solo físicas, sino mensajes del inconsciente pidiendo ser escuchados. Por eso, cuando la mujer que desapareció del mundo vuelve a sentir, no lo hace desde la mente, sino desde el cuerpo. Empieza a notar cómo ciertas personas le restan energía, cómo algunos lugares la hacen encogerse, mientras otros le permiten expandirse. Aprende a escuchar su respiración como brújula,
a reconocer en cada latido una respuesta. Ya no busca señales afuera, porque el mapa ahora vive dentro. Y cuando vuelve a habitarse, vuelve también la intuición, esa voz sabia que durante años fue silenciada por el ruido de las expectativas, esa voz que siempre supo cuando algo no era para ti, pero que callaste por miedo a parecer ingrata, a romper la paz, a no ser comprendida. Ahora esa voz regresa con ternura, no para gritar, sino para recordarte que nunca te abandonó. Solo esperaba que volvieras a creer en ella. En esta etapa, muchas mujeres comienzan a ver con claridad los hilos invisibles que las unían a sus ancestras, historias repetidas, dolores heredados, sacrificios que se hicieron costumbre. Comienzas a comprender que mucho de lo que dolía en ti no nació contigo, sino que fue transmitido silenciosamente por generaciones de mujeres que no tuvieron espacio para llorar, ni permiso para elegir. Ves a tu madre, a tu abuela, a las que vinieron antes, y entiendes que también ellas desaparecieron de algún modo, detrás de una sonrisa forzada, de un matrimonio sin voz, de un deber que las encadenó a una vida que no eligieron. Y en ese reconocimiento sucede algo sagrado. Tú decides no repetirlo. Decides ser la que rompe el ciclo. Al principio parece egoísmo. La culpa aparece, disfrazada de responsabilidad. Pero poco a poco entiendes que sanar no es traicionar a tu linaje, es liberarlo. Cuando tú eliges detener la cadena de sacrificio, estás honrando a las mujeres que no pudieron hacerlo. Estás convirtiéndote en la primera de tu línea que se ama sin pedir disculpas. Y esa decisión tiene un costo. Pierdes el rol de la buena, de la que se acomoda, de la que siempre dice sí. Pero a cambio, obtienes algo que ninguna herencia material puede dar: soberanía interior. Soberanía no es distancia, es saber que puedes estar con otros sin perderte. Es mirar tu reflejo sin necesidad de aprobación. Es caminar sin miedo al juicio, porque tu valor ya no depende de ser comprendida. A partir de ese momento, ya no necesitas gritar tu verdad. Tu presencia la expresa por ti. Tu energía cambia. Tu mirada se vuelve más lenta, más firme, más consciente. Ya no buscas convencer, solo vibrar en coherencia. Y es entonces cuando comprendes algo que ninguna sociedad te enseña, que tu cuerpo, tu silencio y tu intuición no son enemigos de la razón, sino los pilares de tu libertad. A veces lloras sin entender por qué. Es la memoria ancestral que se disuelve, el peso que por fin se desprende de tus hombros. Y aunque nadie aplauda ese llanto, es una ceremonia sagrada, una iniciación invisible, una afirmación de vida. El mundo podrá seguir igual, pero tú ya no. Tu energía ha cambiado de dirección. Ya no fluye hacia afuera para ser aceptada, sino hacia adentro para florecer en autenticidad. Esa es la verdadera alquimia femenina, convertir el dolor heredado en sabiduría viva. Y al hacerlo, te conviertes en raíz, no solo para ti, sino para todas las que vengan después. Cuando el alma ha recordado su verdad y el cuerpo vuelve a ser su templo, empieza el verdadero milagro. Ya no sientes la necesidad de que el mundo te entienda. Dejas de explicarte, dejas de justificar tus pausas, tus distancias, tus no. Tu vida se vuelve una oración silenciosa, una melodía que solo tú puedes escuchar. La mujer que alguna vez desapareció ya no es la misma, no porque haya cambiado todo a su alrededor, sino porque ahora su mirada ha cambiado. Donde antes veía rechazo, ahora ve espacio. Donde antes sentía vacío, ahora siente libertad. Ya no corre detrás de lo que la desgasta. Ya no se arrodilla frente a quienes no saben ver. Aprendió que no necesita ser entendida para tener valor, ni ser celebrada para existir, porque el amor que buscaba afuera ya florece dentro. Jung decía que la persona que alcanza la individuación no se vuelve perfecta, se vuelve entera. Y la entereza no tiene brillo ni espectáculo. Es calma, es poder respirar sin pretender. Es saber que no tienes que ganarte el derecho a ser. Esa calma, esa serenidad que no depende de nada externo, es el fruto del viaje. No fue gratuito, costó pérdidas, lágrimas, silencios y noches en las que dudaste de todo. Pero hoy entiendes que cada renuncia fue una semilla y que cada silencio fue un puente hacia ti. Ahora sabes que el mundo puede olvidarte y seguir su curso, y aún así tú existes con fuerza. Ya no eres una sombra, eres raíz, una raíz profunda, invisible, pero viva. Sostienes desde lo oculto, nutres desde la quietud,
Y en esa invisibilidad hay poder, porque no hay mayor revolución que una mujer que ya no necesita ser validada. Su sola presencia incomoda al sistema que se alimenta de la inseguridad femenina. Ella ya no busca pertenecer, porque se pertenece a sí misma. Y ese tipo de libertad no puede ser comprado, ni enseñado, solo recordado. Desde ese lugar, comienzas a mirar la vida con ternura, no con ingenuidad, sino con sabiduría. Entiendes que todos están en su propio viaje, que cada alma tiene su propio ritmo, y que no todos están listos para ver lo que tú has visto. Y ya no intentas salvar a nadie, porque comprendes que la verdadera luz no empuja, sino que invita. Y así, poco a poco, vuelves a caminar entre la gente, pero ya no desde la necesidad de ser vista, sino desde la plenitud de estar presente. Tu energía es distinta, tu silencio, más elocuente que 1000 palabras, tu mirada, más compasiva. No necesitas brillar, ya eres luz, una luz suave, no para el espectáculo, sino para el alma. El mundo que antes te olvidó, ahora te observa sin comprender por qué tu presencia lo altera. Pero tú ya no buscas explicación. Sabes que tu desaparición no fue una huida, sino una iniciación. Que retirarte fue la manera más fiel de permanecer. Y aunque nadie celebre este despertar, tú lo sientes como una ceremonia sagrada, una comunión contigo misma. El ruido del mundo ya no te arrastra, las opiniones ya no te moldean, y el silencio, ese que antes dolía, ahora te abraza como un manto. Tu invisibilidad es tu santuario, tu calma, tu testimonio, tu soledad, tu maestra, y cada respiración, un acto de amor hacia ti. Jung decía que la segunda mitad de la vida no está hecha para acumular, sino para integrar. Y tú has integrado, la niña que soñaba, la joven que buscaba, la mujer que se perdió y la sabia que hoy descansa. Ya no necesitas demostrar tu fuerza. Tu serenidad habla por ti. Ya no esperas reconocimiento. Tu existencia basta. Y si el mundo alguna vez vuelve a olvidarte, ya no será dolor. Será paz, porque comprendiste que la desaparición también es una forma de presencia. Que cuando una mujer se elige, aunque se vuelva invisible a los ojos de los demás, se vuelve eterna para sí misma. Tu silencio no es ausencia, es poder contenido. Y cada mujer que te escuche, aunque no lo diga, sentirá dentro de sí una vibración familiar, un llamado suave, una voz que susurra: también es hora de volver a ti, y ese será tu legado. Invisible sí, pero inmenso,